Hey, ¿qué onda? Hablemos de Cristo Universal por Richard Rohr. Hace poco hice una reseña del libro Caer y Levantarse por Richard Rohr. Para mí es uno de los mejores libros y uno de mis favoritos. Y cuando puse que estaba leyendo ese libro en Instagram, un chorro de gente me dijo, tienes que leer de Cristo Universal. Y estaba muy curioso también de leer esto porque tiene mucho auge ahorita y está en crecimiento algo que se llama universalismo. Y Richard Rohr es universalista. Y lo que había escuchado de universalismo es que los universalistas creen que todo el mundo va a ir al cielo. Eso es lo que la gente dice acerca de los universalistas. Pero al haber leído varias personas que son universalistas, eso no es lo que creen. Entonces, yo pensaba que este libro iba a hablar un poco más acerca de la vida eterna, así lo hablan, pero habla de Cristo estando en todo el universo, de Cristo estando en todas las cosas. Muy interesante. Para mí no está al nivel de Caer y Levantarse, pero todo lo que he leído de Richard Rohr, creo que es el cuarto libro que el libro de él ha sido fascinante en el sentido más real de la palabra y me ha retado e inspirado en mi caminar espiritual y en mi relación con Jesús. Entonces, pues ahí va. Número 1. Cristo está en todo. Eso es una idea del universalismo de Richard Rohr, que es importante reconocer que Jesús no solamente está en la institución cristiana y no únicamente está en la Biblia, sino que la Biblia misma dice que Cristo está en todo, que está sobre todo, y que cuando estamos relacionándonos con otras personas estamos teniendo una oportunidad de tener una relación con Jesús a través de ellos. Cuando nos relacionamos con la naturaleza es una oportunidad para tener una relación con Jesús. Y si llevas eso a un extremo, creo que puede ser un poco raro, pero creo que la mayoría de cristianos no han considerado esa realidad lo suficiente. Creo que para la mayoría de cristianos, Jesús únicamente tiene que ver con religión, con reuniones en la iglesia, con lectura de la Biblia y oración, y todo eso es importantísimo y es imposible tener una relación con Jesús sin esos elementos. Sin embargo, esos no son las únicas áreas en las cuales podemos tener un encuentro con Jesús. Jesús mismo lo dijo un chorro de veces: mira las aves, mira las flores del campo, el hecho que el Espíritu Santo desciende como paloma, donde Dios le da a cosas naturales un significado divino. Todo eso nos demuestra que la Biblia enseña que Jesús está en todo. Acabo de hacer también la reseña de San Francisco de Asís. Richard Rohr es un fraile franciscano, entonces ahí está la influencia de San Francisco, de ver a Jesús en toda la naturaleza. Estaba en mi jardín el día de ayer y pasó un pájaro que nunca había visto con el pecho amarillo, y lo vi y dije, qué hermosura. Y dije en ese momento, eso es una oportunidad para tener una experiencia con Jesús. Y le dije, Jesús, gracias por tu creatividad y gracias por la hermosura de ese pájaro y gracias que puedo disfrutar de este atardecer. Y de repente salió una mariposa enorme con negro y amarillo y se veía precioso. Y simplemente estar bajo el sol en ese momento, para mí eso fue un acto espiritual, un momento donde sentía la presencia de Dios, donde sentía profunda gratitud. Richard Rohr presenta que Jesús está en todo. 2. Richard Rohr dice, honra al pecador reconociendo a Cristo sufriendo en ellos. Algo que Richard Rohr dice en este libro es que Jesús no solamente está en la naturaleza, sino que Jesús está en todo ser humano, sin importar religión, sin importar preferencia sexual, sin importar nada. Jesús está en ellos. Ahora, hay algunas personas en las cuales tenemos que reconocer que Jesús en ellos no es un Jesús en paz. Es un Jesús que está sufriendo porque estas personas toman decisiones que les aleja del propósito que Dios tiene para ellos, que les aleja de la intimidad y la cercanía que Jesús quiere que ellos tengan con Él y con las demás personas. Sin embargo, no debemos de sentirnos superiores a las demás personas porque Jesús está en ellos. Y ahora, aunque esto puede que sea correcto en un sentido, porque Jesús está en todo, simplemente creo yo que es empujarlo un poco más allá, porque la Biblia también enfatiza que cuando pecamos nos separamos de Dios, que para poder tener intimidad y cercanía con Jesús necesitamos el perdón de Jesús, el lavado de los pecados, que Jesús pueda habitar en nosotros una vez más a través de su sacrificio en la cruz, a través de su perdón, a través de su amor. Y el decir que todo el mundo tiene una relación con Jesús simplemente por ser humano, aunque es cierto en cierta forma, también siento yo que puede prestarse para interpretarse de tal forma que dice que puedes tener una relación satisfactoria con Jesús sin creer en su muerte y resurrección a nuestro favor. Richard Rohr no lo dice así tan
directo, simplemente si es una tendencia yendo en esa dirección. Sin embargo, una vez más, como el primer punto, creo que la mayoría de cristianos han dejado de considerar que Jesús sufre al ver a sus hijos que se han desviado, a los hijos pródigos, a las personas que han rechazado a Jesús, que no tienen una relación con Jesús, que están caminando en su propio camino lejos de Él. Eso provoca dolor y sufrimiento en Jesús, y Jesús sí está intentando alcanzarles. El Espíritu de Dios dice que está en el mundo convenciéndoles de pecado, de justicia, de juicio. Entonces debe de haber una empatía tremenda en nosotros cuando vemos a los demás seres humanos. 3. La mayoría de cristianos ven la encarnación como un evento hace 2000 años en vez de verlo como algo que engloba todo. También que su mano está en todo, que Él empezó lo que Jesús mismo llama el reino de Dios, que es traer el cielo a la tierra, que es tener el deseo de que este mundo cada vez más refleje el amor y los valores del reino de Dios. 4. No es panteísmo, es panenteísmo. No sé si esa segunda palabra es palabra, no sé si lo inventó el señor Richard Rohr, pero lo que quiere decir es que panteísmo es cuando ves una piedra y dices esa piedra es Dios, o ves una catarata y dices esa catarata es Dios. Eso es muy común en las religiones orientales. Y él sabe que lo que él está enseñando se puede confundir y parecer a eso, pero dice, no es panteísmo, no es que un animal es igual de Dios que Jesús. Lo que sí está diciendo es panenteísmo, que dice que Dios está en la naturaleza, en cada rincón, en cada piedra, en cada gota de agua, pero está por encima gobernando como rey de esa creación, como príncipe de esa creación. Hace esa distinción diciendo que Jesús no solamente está en todo, pero sobre todo, y estoy agradecido que también dice eso, porque, como digo, hay cosas que él escribe que se pueden confundir y que están en la periferia de sonar como si le estuviera dando más preferencia a tendencias orientales en vez de a la palabra de Dios. Como digo, es el cuarto libro que leo de Richard Rohr. Me encanta, me reta, y sí hay cosas que me incomodan, pero también puedo ver cómo gente que lee Richard Rohr puede estar a un paso de ir al próximo nivel, y Richard Rohr aprende y respeta mucho a las otras religiones y lo que podrían hacer personas, es decir, ok, entonces debemos de indagar en lo que dice el budismo, lo que dice el islam o lo que dice el hinduismo, pero Richard Rohr no lo lleva hasta ese nivel. Dice, sabes que hay mucho que podemos aprender acerca de la meditación de los budistas, hay muchas cosas que podemos aprender de otras religiones, pero necesitamos reconocer que Jesús está en todo, pero sobre todo. 5. El mensaje de la Biblia es que Dios quiere sacar a personas del infierno. Entonces, yo pensaba, tiempo atrás, que el universalismo significaba que la gente no creía en el infierno. Todo lo que he leído de universalistas enseñan que sí existe un infierno y que Jesús vino para que las personas no tuvieran que ir a ese infierno. Y lo que dice Richard Rohr es que Jesús no vino a mandar a personas al infierno, sino a sacar a personas del infierno. Y de repente pareciera que la comunidad cristiana lo único que quiere es mandar al infierno a cualquier persona que se oponga a nuestra ideología, a nuestra forma de ver la vida. Quiero hablar de algunas cosas con las cuales difiero. 1. Sí, Jesús está en todos, pero de manera incompleta, a menos de que Jesús haga una obra de sanidad en su alma. Cuando nosotros hacemos lo que no le place a Dios, cuando nosotros pecamos, fracturamos el orden interno y el orden espiritual y la relación con Jesús, donde nuestro acceso a Dios se ve afectado. Por eso es que a través de Jesús y su sacrificio, Él es, dice Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que necesitamos una remoción de pecado para nosotros podemos acceder a Dios. Vengamos confiadamente al trono de gracia. Es esa gracia, esa obra de Jesús redentora que nos permite tener acceso a Dios. Y creo que este libro corre el riesgo de minimizar la obra de Jesús, porque si todo el mundo ya tiene a Jesús, ¿qué necesidad de ser más enfáticos de la necesidad de reconocer su amor, su perdón, su deseo de transformarnos, el sacrificio que Él hizo para poder perdonarnos, el puente que Él abre hacia el Padre? Simplemente ese libro no enfatiza esa parte que es fundamental del cristianismo. Y 2. Jesús hablaba mucho del infierno y no solamente era que no quería que personas fueran ahí, sino que fue enfático que hay un destino post-mortem
para las personas que rechazan su mensaje, donde reciben la ira de Dios. Creo que la mayoría de universalistas no creen esto. Sí creen en el infierno como el tormento humano de rechazar a Jesús, pero la mayoría no lo ven como un destino post-mortem donde son castigados por sus pecados. Ahora, yo sé que abrir este tema es mucho que hablar. El tema del infierno, la mayoría de lo que se cree no tiene nada que ver con la Biblia y tiene más que ver con el terror medieval para poder controlar a las personas. Entonces ahí les va. Ahorita estoy por terminar la serie de cómo leer y entender la Biblia. Estoy a punto de grabar cómo leer y entender las epístolas pastorales. Después me faltan 2 videos más, las epístolas generales y el Apocalipsis. Entonces faltan 3 videos en total. Y después de eso voy a dar unos cuantos temas teológicos donde no van a ser parte de ninguna serie. Tengo varios como de historia de la iglesia que he querido dar. Y después de eso me voy a entrar a una serie de unas 7 semanas hablando acerca de la eternidad. Voy a hablar acerca del cielo, del infierno y todo lo demás en medio. Entonces, no sé, me emociona, me intriga. Hay muchas cosas que quiero leer. He hablado con amigos para que me recomienden buenos libros para estar leyendo también en esos temas. Entonces, creo que es importante cuestionar no lo que viene en la Biblia, sino lo que creemos nosotros, porque hay tantas cosas que creemos que ni siquiera reflejan lo que enseñó Jesús ni lo que enseña la Biblia. Y creo que Richard Rohr tiene un sinfín de cosas que son 100% acertadas, que la gran mayoría de cristianos nunca han visto. Por eso creo que sus escritos son tan valiosos. Y creo que de repente como que está en la periferia de lo que se llama la ortodoxia, y creo que es un poco incómodo para muchas personas, es incómodo para mí. De repente lo leo y simplemente hay cosas con las cuales no estoy nada de acuerdo, pero la mayoría de las cosas con las que leo son un reto y una oportunidad para ver la Biblia con un nuevo filtro, para ver la Biblia y considerar temas y cosas que quizá no había considerado antes. Entonces yo lo disfruté muchísimo. Richard Rohr es una persona que quisiera poder recomendar para todos, pero sí lo tienes que leer con cierto cuidado. Siento que quizá él tiene muchas cosas que, aunque son muy intensas, siguen estando dentro del parámetro de lo que es el cristianismo tradicional, pero siento que está a un paso de salir de eso y ya entras a áreas que simplemente no es lo mismo de lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿cómo puedo hablar también de él y al mismo tiempo dar una advertencia así de fuerte? No lo sé, me fascina Richard Rohr. Es más, lo dije en Instagram y varias personas me escribieron que ni al caso, pero para mí Richard Rohr es un profeta. ¿Por qué? Porque habla las verdades de Dios de una forma tan anti lo que pensamos. Eso es lo que hacían los profetas. La razón que los profetas eran matados es porque retaban el status quo, retaban lo que todos creían acerca de Dios, retaban lo que todos interpretaban en la Biblia. Les llamaban a ver más allá. Y Richard hace eso, te ayuda a ver más allá de lo que siempre creíste que era verdad y poder considerar otras cosas dentro de la palabra de Dios. No sé por qué todo el video me sentía como que estaba titubeando. Son cosas que quiero ser preciso con mis palabras. No quiero irme demasiado crítico hacia Richard Rohr y tampoco quiero aceptar todo lo que dice, porque sí hay algunas cosas que me preocupan. Pero en general este fue un libro que disfruté muchísimo.